Hola, hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les había dicho que les iba a subir un video y un texto para trabajar un poquito más en profundidad los conceptos que venimos analizando sobre tipos, modos y propósitos de la comunicación, ¿sí? Como para darle un poquitito un marco integrador a todos esos conceptos. Les voy a estar subiendo este video junto con un texto para que lo tengan. Esta semana no vamos a trabajar con tareas, simplemente el otro día les envié las correcciones a sus trabajos, que están bastante bien, y ahora les estoy grabando este video y les voy a subir también un texto para que ustedes puedan leerlos y leer el texto y ver el video y de forma integral ir dándole un cierre a este primer gran tema de la materia, ¿sí? Que tiene que ver con la comunicación humana y ciertas características suyas y ciertos elementos. ¿Qué es lo que más me interesa, ¿sí? De todo esto? Nosotros hasta ahora trabajamos con tipos de comunicación, modos de comunicación y propósitos de la comunicación, ¿sí? Los trabajamos como elementos separados de alguna manera, pero al mismo tiempo vimos también cómo se articulan. El tema de hoy es justamente darle un marco de integralidad a todo eso y entender qué es lo que nos importa cuando hablamos de todo esto y por qué hablamos de todo esto, ¿sí? Fundamentalmente porque cuando uno empieza a estudiar comunicación es muy común que tenga ciertas ideas sobre lo que es la comunicación, que provienen del sentido común, que provienen de nuestra experiencia, que no tienen una base, un fundamento, un sustento científico, teórico, analítico, ¿sí? Sino que simplemente es lo que opinamos o lo que pensamos de la comunicación o lo que la comunicación es. Bueno, esta materia se trata justamente de darle contenido científico a todo eso, de empezar a darle categorías teóricas para poder analizar a la comunicación más allá de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, ¿sí? Sino desde un punto de vista de estudio. Entonces, lo que voy a tratar de hacer con este video es unir todos los temas que fuimos viendo para poder entender en qué medida cada una de esas cosas fueron categorías, elementos teóricos para poder analizar a la comunicación desde diferentes aspectos, ¿sí? Que ustedes lo incorporen como herramientas permanentes de acá para adelante para todos los años en los que estudien comunicación. Bien, el texto se llama Pensando científicamente la comunicación, justamente por eso, ¿sí? Porque vamos a empezar a salir de las ideas de sentido común que ya tenemos preconcebidas sobre lo que es la comunicación para pasar a construir ideas y conceptos científicos, teóricos, analíticos, ¿sí? Sobre la comunicación. Lo voy a ir leyendo, no es muy largo, así que lo voy a ir leyendo y parando, deteniéndome en los aspectos que quiero rescatar. Dice el texto: venimos trabajando con la comunicación como una idea más amplia a que una simple forma de interactuar entre nosotros, ¿sí? Como que la comunicación es más que solamente interactuar entre nosotros. A lo largo de estas clases fuimos desarmando la idea de la comunicación y vimos que es, concepto muy importante, un fenómeno social, ¿sí? Es un fenómeno social, es decir, que implica siempre la participación de una sociedad. Incluso cuando nos comunicamos con nosotros mismos, lo hacemos en un lenguaje y con códigos que son construidos socialmente. Por eso siempre hay una sociedad cuando hablamos de comunicación. Y que, además de ser un fenómeno social, puede tener diferentes características que fuimos analizando. Llegamos a comprender que la comunicación es mucho más que los mensajes de los medios. Otro concepto importante, mucha gente se confunde comunicación con los medios de comunicación, lo que dicen los medios. Nosotros vimos que es mucho más que eso, ¿sí? O, dicho de otra manera, que la comunicación masiva es solo un tipo de comunicación.
y que cuando pensamos en estudiar la comunicación debemos tener en cuenta múltiples aspectos. La idea de este texto es ordenar cuáles son esos aspectos que debemos considerar, empezar a pensarlos como categorías de análisis, otro concepto importante, categorías de análisis. Esto es avanzar en un estudio científico de la comunicación, utilizando conceptos y categorías que nos permitan observar distintos hechos comunicativos y poder estudiarlos y analizarlos con las mismas herramientas. Así se estudia la comunicación y así se estudian los fenómenos sociales en general. Por eso la idea de categoría es muy importante, ¿sí? Porque son herramientas que nos permiten analizar siempre todos los hechos comunicativos con las mismas herramientas, con los mismos elementos. Una categoría, dice el texto, es la abstracción de una o varias características de un hecho social que permite clasificarlo, es decir, ordenarlo en relación a otros, ¿sí? Las categorías son elementos que nosotros aislamos de algún hecho, de alguna situación, y que nos permiten clasificar ese hecho, ¿sí? Y poder compararlo con otros. ¿Se entiende? Por eso es muy importante, porque si no nos moveríamos en el terreno de la opinión. Yo creo que la comunicación es esto, yo opino que la comunicación es lo otro. Bueno, no. Si pautamos cómo vamos a estudiar la comunicación, a partir de qué categorías, ¿sí? A partir de qué conceptos, de qué elementos, si estudiamos distintos hechos comunicativos, utilizando esas categorías podemos comparar todos esos hechos comunicativos y construir conceptos e ideas científicos alrededor de la comunicación. ¿Se entiende la diferencia entre eso y opinar solamente? Bien. La importancia de construir categorías y analizar los fenómenos sociales a partir de ellas es que esa es la manera que tenemos para organizar el conocimiento sobre la sociedad, de darle un marco científico. Si no, estaríamos siempre en el plano de la opinión y no del análisis teórico-científico. Bien, por esto es importante lo que venimos haciendo de estudiar categorías como los tipos, los modos, los propósitos de comunicación que nos permiten analizarla científicamente, categorizarla, clasificarla, ¿sí? Y no simplemente decir lo que a nosotros nos parece de la comunicación, porque eso lo puede hacer cualquiera, no hace falta estudiar para eso. Bien, ¿y por qué todo esto? Justamente porque esta materia se trata de empezar a estudiar científicamente la comunicación. Y cómo la comunicación es un hecho social tan común y tan cotidiano para nosotros, es algo que está tan presente en todo, en nuestras vidas, generalmente tenemos ideas preconcebidas sobre ella que no surgen de un análisis científico, sino del sentido común, ¿sí? Por ejemplo, que la comunicación es hablar entre nosotros o que la comunicación son los medios de comunicación, cuando ya vimos que es mucho más que todo esto, ¿sí? Es imposible no tener ideas previas sobre la comunicación porque vivimos en la comunicación, está presente en todo en nuestras vidas. Entonces es muy difícil que no tengamos ya algunas ideas preconcebidas. De lo que se trata es de desarmar y de profundizar esas ideas. ¿Bien? Bueno, entonces, les decía que, bien, se me cortó el video anterior, les estaba diciendo entonces que de lo que se trata esta materia justamente es de ir saliendo de esas ideas de sentido común construidas alrededor de la comunicación a partir de la construcción de categorías que nos permitan analizarla, ¿sí? Como dice el texto, entonces lo que buscaremos en esta materia será ir alejándonos de esas ideas que todos y todas manejamos alguna vez, pero que no tienen ninguna base científica, para ir construyendo de a poco categorías que nos permitan un análisis más profundo sobre este complejo fenómeno social que llamamos comunicación, ¿sí?
Eso es lo que vamos a empezar a hacer en esta materia y lo que seguirán haciendo a lo largo del resto de los años de secundario en los que estudian comunicación en distintas materias. Ir construyendo, repito, ir construyendo categorías de a poco que nos permitan un análisis más profundo sobre este complejo fenómeno social que llamamos comunicación. Vamos entonces a adentrarnos un poco en el análisis que fuimos construyendo hasta ahora. Lo importante a tener en cuenta para construir nuestras categorías que nos permitan el análisis es desmenuzar un hecho comunicacional en relación a distintas variables o elementos, ¿sí? Es decir, en relación a distintos elementos o variables poder desarmar un hecho y analizarlo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿quiénes participan en la comunicación y qué relación hay entre ellos? ¿En qué ámbitos se desarrolla la comunicación? ¿Sobre qué soporte se plasma esa comunicación? Tenemos entonces las siguientes variables, los siguientes elementos que es necesario tener en cuenta y considerar a la hora de analizar cada caso y cada hecho comunicativo. Los participantes y la relación que tengan entre sí, los ámbitos en los que se desarrolla la comunicación y los soportes sobre los que se plasme esa comunicación. Disculpen el resfrío, pero empezó el frío. Entonces, repito, las variables que utilizamos para construir nuestras categorías. ¿Qué participantes tiene el hecho comunicativo que estemos analizando y cuál es la relación entre ellos? ¿En qué ámbito se desarrolla y sobre qué soporte se plasma esa comunicación? Sigo leyendo el texto. Analizando estas variables y cómo se relacionan entre sí, es decir, respondiendo a las preguntas que formulamos antes, podemos empezar a construir las categorías con las que trabajamos y entenderlas más en profundidad. Esas categorías son las siguientes. Hay tipos de comunicación, ¿sí? Dependiendo de quiénes sean los participantes y en qué ámbito se desarrolle la comunicación. Tipos, primera categoría, tipos de comunicación. Segunda, la comunicación se da de distintos modos, dependiendo del soporte en el que se plasme y las características que tenga. Los modos son otra nueva categoría, los modos de comunicación. Tercera, la comunicación puede tener diferentes propósitos dependiendo de lo que los participantes busquen con ella. Propósitos, una tercera categoría, ¿sí? Vamos a ir trabajando específicamente con cada una de estas. Los tipos de comunicación ya los vimos y son los siguientes. La comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal, la comunicación masiva y la comunicación institucional, ¿sí? Perdón. Vimos y trabajamos con esos conceptos, pero analicémoslos ahora un poquito más en profundidad. Si pensamos en las preguntas que nos hicimos antes, podemos ver cómo esas variables nos permiten construir estos distintos tipos de comunicación, ¿sí? Pensemos en los participantes, por ejemplo. En cada caso son diferentes. En la comunicación intrapersonal tenemos un solo participante, ¿sí? Alguien consigo mismo, que se habla a sí mismo. En la comunicación interpersonal tiene que haber al menos dos participantes, pero en un ámbito que permita la interdependencia comunicativa, es decir, que todos los participantes puedan intervenir y que la comunicación de uno tenga que ver con lo que comunica el otro, interdependencia comunicativa. Acá vemos que hay participantes distintos a la comunicación intrapersonal y también ámbitos distintos, ¿sí? En la comunicación masiva, por ejemplo, en otro tipo de comunicación, tenemos un emisor que es siempre un medio de comunicación y múltiples receptores denominados audiencia, otros participantes diferentes a los que veníamos charlando.
Pero ese ámbito masivo no permite la interdependencia porque la comunicación es unidireccional. Solo el emisor comunica su mensaje. Acá vemos que hay participantes diferentes y también un ámbito diferente, ¿sí? ¿Se entiende cómo las variables de análisis, cuando nos centramos en algún hecho comunicativo, nos permiten diferenciar ese hecho comunicativo de otro hecho comunicativo y a partir de eso construir categorías como por ejemplo los tipos de comunicación? ¿Se entiende el análisis que voy haciendo? Perdonen que estoy muy resfriado. Bueno, y en el último tipo que nos quedaba, que es la comunicación institucional, tenemos un nuevo participante, que es la institución de la que se trate, ¿sí? Que comunica un mensaje a distintos receptores que pueden ser miembros o no de la institución, pero donde lo que predomina es el ámbito institucional en donde se desarrolla esa comunicación. Entonces acá también tenemos un ámbito distinto, ¿sí? Ven cómo, lo que decía recién, si con esas preguntas, ¿qué participantes hay en el acto comunicativo y qué relación tienen entre ellos? ¿En qué ámbito se desarrolla la comunicación? Y sobre qué soportes se plasman, si nos hacemos esas preguntas sobre cualquier hecho comunicativo, lo podemos desmenuzar, lo podemos analizar desde diferentes puntos de vista y podemos clasificar esos hechos, ¿sí? Para construir categorías. Si vemos que, por ejemplo, hay un solo participante de un hecho comunicativo, podemos decir que es una comunicación intrapersonal, ¿sí? O si hay un medio de comunicación implicado, podemos decir que es una comunicación masiva, ¿sí? No son los mismos tipos de comunicación, pero la idea, la categoría de tipos de comunicación se puede construir analíticamente a partir de que analizamos distintos hechos a partir de algunas variables. ¿Se entiende? Si no, no podríamos construir estas categorías. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta para nuestros futuros análisis. Avanzamos. Vimos también los modos de comunicación, ¿sí? La comunicación oral, la comunicación gestual, la comunicación escrita, la comunicación icónica. Si pensamos en los modos de comunicación, entonces veremos también que los soportes en los que se plasma la comunicación determinan estos modos. Por ejemplo, la comunicación oral necesita de nuestra voz y de nuestro oído para poder desarrollarse, ¿sí? Se plasma sobre el aire y nuestra voz y es recibida a partir de nuestro sistema de oído. A su vez, la comunicación gestual requiere de nuestro cuerpo para ser emitida. Si yo saludo, si digo que está todo bien, si pongo cara de enojado, el soporte es nuestro cuerpo, se plasma en nuestro cuerpo la comunicación, ¿sí? Y a su vez necesita de nuestra visión para ser recibida, porque yo puedo plasmar muchas cosas en mi cuerpo, pero si alguien no me ve hacerlo, la comunicación no se termina de concretar. Bien, ven cómo tenemos soportes distintos que nos permiten construir las categorías de modos de comunicación diferentes. ¿Se entiende cómo va el razonamiento? Y a su vez la comunicación escrita e icónica necesitan un soporte físico para plasmarse, ¿sí? Un soporte que puede ir desde una hoja de papel hasta las pantallas de nuestros celulares, pasando por las paredes de cavernas rupestres donde los primeros seres humanos dibujaban, ¿sí? Pero siempre un soporte físico sobre el cual plasmarse. El lenguaje escrito, la comunicación escrita y la comunicación icónica. Vemos nuevamente cómo pensar en esas variables, los participantes, las relaciones entre ellos, los ámbitos y los soportes, nos va dando distintas respuestas que nos permiten categorizar de forma distinta a la comunicación y a los hechos comunicativos y por lo tanto estudiarla desde distintos aspectos. Esto es lo importante, ¿sí? Empezar a desarrollar esa mirada más teórica, más analítica sobre la comunicación en relación a quiénes son los participantes, cuál es la relación que tienen entre ellos, en qué ámbito se da la comunicación y en qué soporte se plasma, ¿sí? Bien, el último de los puntos que tenemos son los propósitos de la comunicación.
que vimos que podían ser la expresión, la difusión o el encuentro. Si pensamos en estos propósitos de la comunicación, nuevamente debemos pensar en los participantes y los ámbitos y veremos que, por ejemplo, siempre que haya un medio de comunicación, es decir, cuando hablamos de comunicación masiva, estará muy claro que el propósito de la difusión, ¿sí? En comunicación masiva no puede no haber un propósito de difusión. O si pensamos en la comunicación intrapersonal, podemos dejar en claro, digamos, en qué medida está la expresión como un propósito. Si yo escribo un diario íntimo o si estoy pensando cosas, estoy expresándome conmigo mismo, ¿sí? Entonces hay un propósito de expresión de la comunicación en ese caso. O finalmente, dice el texto, como la comunicación interpersonal muchas veces tiene que ver con el encuentro, ¿sí? Esta cosa de nos hablamos entre nosotros para acercarnos, para encontrarnos. Pero también, como vimos, estos propósitos pueden darse en simultáneo y no son categorías excluyentes. Esto es muy importante, no son categorías excluyentes, se pueden dar en simultáneo, en paralelo. Bien, entonces este texto buscó articular los conceptos que venimos trabajando para entender dos cosas. Primero, que la comunicación es un fenómeno social muy complejo que excede por mucho las ideas de sentido común que tenemos construidas a su alrededor y que debemos buscar un análisis científico de la misma a partir de la construcción de categorías y conceptos que nos permitan estudiar sus diferentes aspectos, ¿sí? Primera idea, la comunicación es mucho más que hablar entre nosotros, es mucho más que los medios masivos de comunicación, ¿sí? Es mucho más que todo eso y para estudiarla y analizarla tenemos que construir categorías que nos permitan abordar los distintos hechos comunicativos que vayamos a analizar con las mismas herramientas y poder estudiar distintos aspectos, ¿sí? De esos hechos para clasificarlos. Bien. Segunda idea importante que el texto busca rescatar hasta ahora, que siempre debemos pensar en quiénes participan en un hecho comunicativo y cuál es la relación entre esos participantes, cuál es el ámbito en el que se desarrolla la comunicación y sobre qué soporte se plasma para poder analizarla en profundidad. De aquí en adelante, estas preguntas serán herramientas necesarias e imprescindibles para ustedes a la hora de pensar todos los aspectos de la comunicación que iremos trabajando y deberán siempre tenerlas presentes en sus análisis. Bien, entonces, estas dos ideas. La comunicación como un fenómeno social muy complejo que excede las ideas de sentido común que tenemos y que necesita de la construcción de categorías analíticas para poder estudiarla, y la construcción de esas categorías a partir de las variables de quiénes son los participantes de un hecho comunicativo, cuál es la relación entre ellos, en qué soporte se plasma la comunicación y en qué ámbito se desarrolla, ¿sí? Bien, hasta acá con este video, espero que estén muy bien. No hay tarea esta semana, pero vamos a seguir trabajando con estos conceptos, estas ideas. Es necesario que los vayan teniendo claros, por lo tanto presten atención a esto y por favor consúltenme, háganme preguntas si hay cosas que no les quedan claras, ¿sí? Bueno, les deseo un hermoso fin de semana y nos vemos la semana que viene.